Aprenderemos. Conoceremos. En familia. Sin límites. Y mucho más. Alumbrando tus pasos con el doctor Francisco Infante. En el Lucas, en el capítulo 22, voy a leer una porción de las... Voy a leer una parte allí que va a ser esencial para este tema. En Lucas capítulo 22. Presentó el día de los panes, la cena de los panes sin levadura, ¿verdad que sí? Sí lo han leído, ¿verdad que sí? Y dice que yo anteriormente, si mal no me equivoco, prediqué eso aquí, pero esta vez quiero es que vean una área poderosa, un área que es inusual y que le vamos a dar un más contexto más profundo para que vean lo importante de lo que es el servicio y hasta dónde llega. Vamos a mirar el celo de servir. De qué manera se debe hacer y qué son los beneficios que da al ir a ese nivel. Por eso vamos a hablar hoy vamos a usar la cultura y vamos a ir más profundo para usar la vida hebraica, para que vea cómo a Dios le apasiona cuando alguien sirve de esa manera. Cuáles son las huellas que se dejan y a qué niveles se alcanzan. Una vez le leí en el capítulo 7, 22:7 de Lucas, dice, llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, o lo que se le llama el Pesaj. Y dice, y era para sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces, en ese momento envía a Pedro y a Juan. Vayan y preparen la Pascua, o para que compartamos juntos. Ellos le preguntan, ¿dónde quiere que la preparemos? Y él dícele, miren al entrar en la ciudad, les saldrá en encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entrase. Y dirán al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en el cual he de practicar el Pesaj con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, prepararla allí. Puede sentarse. Qué acto extraño el hecho de que es una gran señal. Las mujeres son las únicas doncellas que buscan el agua antes de rayar el alba y antes de que se oculte el sol. La hora hebraica no es la misma que la gregoriana. Cuando Constantino cambia los días de la semana, les pone nombre, aparte de que les puso nombre, también cambió la hora. Entonces todo ese cambio conlleva se perdiera lo que ellos le conocían como el Shabbat, según la Torá. Y ese era el objetivo de Constantino y otras cosas más. Pero no vamos al caso, sino quiero tocar es este punto exacto. Y el punto al que quiero tocar es que la hora hebraica era la hora según lo que la Torá, o en Berichí o en Génesis, tal cual él la había establecido. Como él había establecido, 12 horas tiene la noche y 12 horas tiene el día, pues basado en esto, tal cual así se quedó en el punto hebraico. Cuando Constantino cambia las horas, cambiando que el día termina a las 12 de la noche, en la parte hebraica se queda tal cual. Entonces lo que nosotros conocemos las 6 de la mañana,
para el calendario o la hora hebraica es la hora primera del día. O sea, esa hora rayaba, antes de rayar el alba, las doncellas iban y buscaban el agua. No era común que un hombre buscara agua, pero esa era la señal que le dio el dueño de la casa, que era la casa de la mamá de Juan Marcos. Le dio la señal. Dígale que cuando vean a esta persona la sigan. En esa casa donde él entrase es que se va a practicar. ¿Sí ve? No fue que él se puso a pensar y una parte de telépata y dijo, esto no, eso no fue así. Eso fue algo que se planificó. Estaba debidamente planificado. Tal cual como él les dijo que era la señal, ellos encontraron y luego les dijo, ¿dónde es que él nos envía? Rabí o el Ribi nos envía, o el maestro nos envía. Ellos le dicen dónde es. El asunto es que una vez expliqué por qué extrañamente esto hubo acontecido. Pero lo vamos a dejar para que luego, posterior, pues, se dé cuenta qué fue lo que aconteció. Ahora vamos a ir a otro libro que muy poco se usa. Muy pocos se usan porque se dio canónicos y no canónicos. Esto no era, este no gustó, este era. Aquí no estaba Dios, aquí no está inspirado Dios, cuando en realidad no es cierto. Pero cuando vamos a la Tanaj, que es la Biblia hebraica, entonces nos damos cuenta que en la Tanaj todos estos libros está incluyendo el libro de Macabeo. Cuando vamos a Macabeo, en la Biblia, bueno, que incluso la católica la tiene. La católica, más que toda la ortodoxa, tiene todos esos libros. Pero la Biblia hebraica Tanaj tiene y es portadora de todos estos libros. Entonces, cuando vamos allí, encontramos algo muy grande y enorme, tan poderoso, que podemos observar que en esta época pasó algo tan grande que le dio paso a una era impresionante de Dios. Una persona que me preguntó, los judíos practican la Navidad. Fue lo que esta persona me dijo. Los judíos practican la Navidad. Y le dije, ¿por qué practican la Navidad? Es simple. Porque ellos hacen y ponen muchas luces. Y ponen muchas luces, le dan regalos también a los hijos. Y le dan regalos y todo esto. Entonces yo le dije, lo que pasa es que no conoces el trasfondo cultural. Me dijo, usted, pues, explíqueme, usted que sabe de eso. Le dije, bueno, el trasfondo cultural va mucho más allá y para yo explicarte requiere bastante tiempo. Entonces le dije, mejor escucha el tema, para que cuando escuche el tema y yo lo dé, pues en el tema no solamente tú te enteras, sino que otras muchas personas. Entonces, en realidad no es como él dice. Cuando Alejandro Magno conquista todas las naciones y vemos que conquista Asia Menor y Asia Mayor, entre sus grandes conquistas, conquista a Siria, pero también entra a Jerusalén o a Israel. Entrando todo, pone a un rey, aunque después de su muerte que este rey empezó a operar malvadamente, ¿no? Pero colocan a Epifanio. Entonces Antíoco Epifanes IV venía de un linaje de reyes malvados, pero este era uno de los más malvados. En el año 67 antes del Mesías. Para este tiempo se levanta este rey y conquistando a Jerusalén, como le dije pues anteriormente, comienza a elaborar muchas leyes en contra del judío o de su religión. El fin era arrancarlos, quitarlos de allí. El punto era erradicarlos, quitar el judaísmo y que ellos pudiesen ser politeístas y no monoteístas. Ellos querían que se convirtieran en adoradores hacia los dioses. Y entre esas leyes comenzaron a mostrar leyes como por ejemplo el que lea la Torá muera. Y era prohibido para este entonces leer la Torá, porque quien la leyese moría.
Entre otras leyes, quiso erradicar el Shabbat, profanando el Shabbat y haciendo de que ellos adoraran en esa hora del Shabbat, adoraran a dioses ajenos. De igual manera, en las casas comenzaron a promulgar edictos como por ejemplo a las mujeres que podían dormir con sus esposos teniendo la menstruación, sabiendo de que para el judío impurificación y dura un proceso de 7 días para que pueda ser purificada y luego reintegrada o reinstalada en su hogar. Entonces eran leyes estrictas, incluso también fueron más arriba, dándole el hecho también que tenían que comer puerco, cuando uno de los pecados atroces, después de matar a alguien que no matará, es comer puerco. Era algo que también estaba en las leyes, indicando así pues que ellos por todo lo alto erradicar dicha cultura. Se fueron mucho más profundos, sacando leyes como por ejemplo la doncella que se vaya a casar en un transcurso de 3 años, la primera noche debe estar con el comisario o el regente que dirija esa ciudad. O sea, el dirigente sirio que esté en esa ciudad mandando tiene derecho sobre la sierva que se case o la doncella que se case en su primer día de boda. No puede dormir con su marido, sino con el regente de esa ciudad que era sirio. Entonces, ahí es donde se promulgaron las violaciones increíbles. De hecho, de ahí, de ese montón de violaciones y cosas, pasaron cosas tan increíbles que mujeres quedaron embarazadas y por el hecho de no saber de quién era, de ahí es donde viene el decreto que para ser judío debe venirse o debe nacer de una madre judía. ¿Sí me explico? Si la mamá no es judía, el muchacho no es judío, siendo el padre judío. De ahí es donde empiezan a sacar un edicto, pero eso es bien complicado. Y en la escuela hebraica que estrenaré el 8 de enero, voy a empezar a explicar todo eso por internet. El punto es, al que quiero llegar, es que al mirar todo esto, fue algo difícil. Y lleva más profundo el hecho de que se mete Antíoco Epifanes, entra al templo en Jerusalén, y está allí un sumo sacerdote o un Cohen Hagadol, y el orden es de que Johanán, ese sumo sacerdote, allí proclame servir a los dioses ajenos y sacrificara carne de puerco en el altar. En ese momento él quiere encender la menorá, que es el brazo o el calendario, o lo que le dicen la menorá es la lámpara de 7 brazos, ¿sí? Eso se le llama menorá. Este menorá de 7 brazos lo iba a encender en ese momento, y cuando pone el aceite para encenderlo, llegan ellos y comienzan a hablarle a Johanán que se rinda y que brinde tributo al rey Epifanes, ¿sí? Antíoco Epifanes IV, y entonces allí pudiesen hacer un pacto de paz y todo esto, y solamente lo que tenían era que sacrificar puerco en un altar que era santo o era kadosh para con Dios. Entonces él se niega, y en ese procedimiento lo atraviesan con una espada y muere. Este sumo sacerdote se niega por el celo a la Torá, se niega por el celo a lo que viene con sus padres, sus antepasados. El punto es que eso llega a noticia de otro. Mata a Yahú, o conocido como Matatías, es su hijo, que también es un Cohen, es un sacerdote que auspicia también en el templo. Llega en mano de él al ver las atrocidades que están haciendo, como en ese momento que matan a Johanán, al sumo sacerdote o el Cohen Hagadol, entran y sacrifican puerco en el altar Kadosh, dejando inmundo el templo o la casa de Dios. Esto comienza a ser una atrocidad
y violaciones increíbles a las jóvenes, a las doncellas, de manera sin precedentes. El punto es que eso enciende la ira de sacerdotes, que es lo que me llama la atención y que hace bohemio este episodio. Le da poesía al ver que esta gente son simplemente sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es servir y auspiciar en el templo. Ellos no tienen nada que ver con el procedimiento de guerra. Ellos no conocen lo que es una guerra, ellos no han agarrado una espada, pero entonces dice que cuando se queda mirando o observando todo esto que está sucediendo, Mattalyahu, que es el hijo de ese sumo sacerdote que mataron vilmente en el templo, se llena de coraje. Lo que le llaman en el hebreo Juspá Kadosh. Le da ese coraje santo y emite una voz y dice: ya basta, ya basta. Siempre hace falta que alguien diga: ya basta en mi familia. Alguien se necesita que diga: en la estirpe de donde yo vengo, de lo mismo y lo mismo, ya basta. Siempre hay alguien que le pone fin a la tiranía, o lo amargo, o lo ácido, por lo que vengo, o de la descendencia donde yo vengo, o los que estoy viendo a mi alrededor. Siempre dice alguien: ya basta. Se levantó Mattalyahu y dice: se acabó. Se acabó. Y los funcionarios en una ciudad y comienzan a decirle: mira, ven aquí, retiraste de Jerusalén para no ver las atrocidades, pero hemos sido enviados por el rey. Ese era un emisario del rey, y le dice: ¿y sabes qué? Quiero declararte que si te rindes ahora y entonces ahora mismo reconoces y adoras a los dioses como lo han adorado las naciones a las que ahora nos sirven, y las naciones donde servimos, a los reyes que les servimos, y si tú haces lo mismo, es más, no va a ser complicado. Gente de tu pueblo que adoraban a tu Dios también han renegado ahora y adoran. Hazlo tú también y hazte nuestro amigo. ¿Para qué? Para que sea así amigo del rey, y entonces agarres buenos tributos y agarres regalos y te colmen de regalo a ti y a tu familia, por cuanto tú nos estás sirviendo. El punto es, mis amados, que Mattalyahu le dice: aunque las naciones se hayan entregado, aunque las naciones se hayan entregado y aquellos hayan olvidado la enseñanza de nuestros antepasados, negando la Torá, aunque ellos lo hagan, nosotros, yo y mis hijos y aquellos celosos, jamás lo haremos. Jamás renegaremos a nuestras enseñanzas, y si es necesario, moriremos por ella. En ese momento, un judí o yahudí se levanta del lugar de donde está, queriendo anular las palabras de Mattalyahu, de este cohen o sacerdote, y se va a un altar pagano a brindar sacrificio, y dice que se llenó de ira ese coraje santo. El Juspá Kadosh se llena Mattalyahu, tal como Pinja, el nieto de Aarón, tal como él, cuando miró que aquel hombre entraba con aquella mujer en medio de todos ellos, entraba a la tienda a acostarse con una prostituta, y Pinja lo atravesó con una lanza. Se llena de coraje, y Mattalyahu agarra con ese coraje Kadosh y mata al yehudí y lo deja tendido arriba de ese altar, y derriba el altar, y cuando el funcionario se levanta también le quitó la vida. El asunto es que en ese día emite él una voz de mando y dice: todo aquel que sea celoso, servidor de la Torá al Eterno, sígame. Y dejando todo lo que tenía, que era mucho, se fue a las montañas.
Y siguiéndolo sus 5 hijos, entre ellos Simeón y Yehudá, se fueron con él hacia la montaña. Y todos los que no pudieron ir a la montaña, celosos servidores de Dios, se fueron al desierto, dice, y lo dejaron todo. Qué cosa bien extraña, que cuando una persona no le sirve a Dios de verdad, de corazón, busca en la comodidad. Lo primero que busca es la comodidad. Busca sentirse bien. Aquel que le sirve a Dios tiene que estar dispuesto a vivir en el desierto. Tiene que estar dispuesto a perderlo todo y vivir en la ciudad. No en las montañas. Yehudá va y comienza la batalla crucial. Un sacerdote, por Dios, que no acostumbraba a la batalla, se levanta a la batalla y dirige un ejército contra la tiranía, contra aquellos que quieren erradicar, contra los violadores, perpetradores. Y comienza esa guerra bestial y resulta que enfermo a los 146 años a morir. Y en medio de su cama llama a sus hijos, a sus 5 hijos, y le entrega su mando. Porque para un judío padre, cuando va a morir, es menester llamar al hijo mayor primero. Porque quien lleva o quien toma el deber del padre es el hijo mayor. El hijo mayor, porque el hijo mayor tiene 2 trabajos que hacer. 1, guiar a sus hermanos. 2, mantener la visión de su padre hasta que ésta se cumpla. Ese es su deber. Y entonces llama a Simeón y le dice: sigan a Simeón, síganlo porque prudente es. O sea, él está tomando el mando ahora. Él es el que los guiará y ahora él es el que va a cuidar lo que tiene que ver con la visión que tengo. ¿Y cuál es? Que no se detengan ante esta tiranía. Aunque en el proceso pierdan la vida, se van a levantar como celosos servidores y van a ir a la batalla. Y quien va a dirigir el ejército es Yehudá. Judá es el que va a guiar el ejército, que era su hijo tercero. Pero a quien le van a hacer caso en todo es a Simeón. Pero Yehudá es el que dirige el ejército, cuyo trabajo había sido el de él. Entonces eso me llama la atención, de que le empieza a decirle que el trabajo de Abraham fue por servicio. El trabajo de José fue por el servicio. El trabajo del otro fue por servir. Y dice: por causa de vuestro servicio, todos ellos, incluyendo a David, incluyendo a todos ellos, pasaron a la fama por la eternidad. Ellos se hicieron inmortales por causa del servicio que le brindaron al Eterno. Este hombre, en las horas de la muerte, comienza a decirle a sus hijos que servir a Dios es pasar a la inmortalidad. Empieza a decirle a sus hijos que servir al Eterno es lo más grande y glorioso para poder penetrar, tumbar la tiranía y permanecer en las memorias de los hombres. Increíble al observar tal declaración de un padre moribundo, pero también está dejando un legado y una orden que, como vio en Yehudí, deben seguir. En ese entonces sus hijos declaran que aún a perder la vida por el servicio lo harían. Y usted dirá: ¿por qué recuerda eso? Porque si usted lee en el libro de los Macabeos, en el capítulo 3, quédese ahí, después lo lee. Acontece algo que es lo que me llama mucho la atención. Que ahora viene Antíoco Epifanes, manda a Polonio, el director de los ejércitos contrarios, y dice que muchos le servían y le obedecían. Pero cuando usted va al versículo 27, dice
que Antíoco Epifanes tenía temor porque se quedó mirando que ellos le servían por una paga. Ellos le eran fieles a Antíoco por una paga. Supieran de que ya no tenían los recursos para seguirle pagando a este ejército, y por eso dejó de mirar el tesoro real, porque ya les había pagado mucho. No sé si me doy a entender. Un padre moribundo que les dice a los hijos: mueran. ¿Por qué? Por las enseñanzas de los ancestros. Un padre moribundo que le dice: aún la vida deben perderla para preservar la historia, para preservar el qué, el celo, para preservar la pasión, para preservar la cultura. O sea, en otras palabras, ustedes están peleando no por dinero, no por gloria. Ustedes están peleando para proteger y salvaguardar a una estirpe. Este hombre está pagando. Este hombre está pagando. Y la paga que este hombre está dando, si mal no recuerdo, la escritura dice que el pastor asalariado, cuando ve venir a la bestia, huye. Porque es asalariado. Cuando la persona le sirve por dinero y las cosas se ponen difíciles, busca un mejor lugar. De ahí es donde viene el pensamiento que el que trabaja por a Dios por dinero le vende sus servicios al diablo por un mejor salario. De ahí es donde viene tal pensamiento, aludiendo que muchas veces no sabemos por dónde estamos. No sabemos qué es lo que estamos preservando. No entendemos que lo que perseguimos o estamos con pie firme caminando tiene que ver no con una honra de hombre, sino que tiene que ver con vida eterna, tiene que ver con excelencia, con elegancia, con altura. No, mis amados, el punto es que vemos un ejército pagado y vemos un ejército apasionado, dispuesto a dejarlo todo, dispuesto a abandonarlo todo, por amor, por amor. Es el amor. Entonces es más que suficiente entender aquí, basado en esto, podemos comprender más que suficiente el hecho de que quien me rige a mí es la pasión. Quien me rige a usted es la pasión, más que cualquier otra cosa. Una enseñanza, dicen que llegó a Yehudá, le pusieron el apodo el león, y decía que rugía como cachorro de león. Dice que cuando su rugir, él tenía un decir: ellos vienen contra nosotros, pero el que está con nosotros es tan grande que ellos serán derrotados. Y dice que este rugir de Macabeo, no todos se llamaban Macabeo, solo él, el hijo de Matillá, le llamaban Macaba, que se deriva de Macabeo, que quiere decir el martillo. Después le llaman los macabeos, porque obviamente toman el apelativo, porque él es el que los dirige, y le llaman macabeos, que son los 5, pero en realidad era Yehudá al que le llamaban Macabeo o Macaba, el martillo. El que iba a ser un caudillo a la tiranía. Pero vea usted que las habilidades de él, eran tan grandes que las puso en manos del Eterno. Por pasión
por un padre que le dio instrucciones y le hizo recordar que todo lo que poseía, que todas las habilidades que tenía, la destreza, el conocimiento adquirido y su pasión estaba encauzada por el dinero, sino por su deber al servicio del Eterno. Entonces este hombre, dirigiendo un ejército a muerte, se levanta. La cosa es que Antíoco Epifanes lleva un ejército innumerable. Y entre una de las batallas enormes, lleva hasta animales enormes. Eran elefantes con pelaje. Elefantes con pelaje enorme a la batalla. Y llevaron los más inhóspitos para que... Y un ejército innumerable se levantó Yehudá sobre una pendiente y dijo: a ese ejército podemos enfrentarlo, a ese ejército podemos vencerlo, porque nuestro servicio al Eterno, nuestro servicio a Elohim, al Shaddai, al Todopoderoso, será tomado en cuenta, y en medio de la batalla el enemigo caerá. Y dice que cuando Macabeo rugió como león, el ejército salió a la batalla sin miedo a la muerte, sin miedo. Y cuando vieron a aquellos asalariados que temblaban y corrían ante un grupo de sacerdotes apasionados al servicio de Dios, escuche mi amado, una de las cosas que el diablo respeta es cuando aquel al que está enfrentando es un apasionado por Dios. Es la pasión de Dios, es la que lo dirige. Ahí es donde el diablo teme. Lo grande de todo este hermoso fue el primer milagro. Segundo milagro, esa es la verdadera menorá. Lo que le llaman el candelabro, pero su nombre es menorá. El verdadero menorá tiene 7 brazos. El que estaba al servicio en el templo. Cada uno se paraba al lado. El sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, y servía y prendían la menorá. La menorá era de oro enorme, con aceite que solamente era aprobado por el Cohen Hagadol. O sea, el Cohen Hagadol aprobaba el aceite, le ponía el sello del sumo sacerdote. Solo ese aceite era el que podía ser usado para encender la menorá, de lo contrario no se podía hacer. El punto es, el día que mataron a Johanán, el sumo sacerdote Antíoco Epifanes, que lo matan a espada, había un poco de aceite, pero se había perdido. Cuando ellos vencen al ejército que se retira y recuperan Jerusalén, recuperando su territorio, y cuando van a purificar el templo, Yehudá y sus hermanos, como cohenes, como sacerdotes, hallan que no está la menorá. ¿Y qué hacen ellos? Una de palo, una de madera. Hicieron una de madera y la consagraron, y luego se preguntan: ¿y ahora cómo haremos? Porque para santificar el templo se necesita encender la menorá. ¿Y cómo podremos encenderla si no tenemos aceite? Y ella debe encenderse prolongadamente, y día con día se le debe cambiar el aceite, porque no se puede hacer con el mismo aceite. Se quita el aceite y se pone uno nuevo. Aleluya. Voy a tirar un tip extraño y pequeño. La ciencia ha descubierto que detrás del cerebro, en el cerebelo, hay un hueco. Y allí está el hipotálamo, el bulbo raquídeo
la glándula pineal y otras, y crean un vacío. Y el uso de ellos genera un aceite. Y ese aceite baja por toda la columna vertebral a través de los nervios asiáticos. Baja por uno, por el izquierdo, y después que llega al cóccimo, a lo más bajo, ese aceite vuelve a subir por el derecho. Y ahí activa la memoria. Para que el hombre tenga memoria de que vive y que fue hecho por alguien mayor a él. Eso testifica en su cuerpo que el aceite es renovado día con día para activación de la memoria. No quiero saber de que el aceite que se cambiaba ahí es para que tuvieran memoria de quién mantenía a su pueblo firme. Pero entonces cuando vamos de manera más profunda, nos damos cuenta que agarra y después la salen con 9 brazos. ¿Pero por qué? ¿Es una blasfemia? No, es una cultura venida de ese episodio. Cuando no hay aceite, dice, ¿y ahora qué haremos con el aceite? Un Cohen, un sumo sacerdote debió haberlo aprobado. ¿Qué haremos ahora? Debemos santificarnos, y después de santificarnos nosotros y hacer el aceite dura muchos días. ¿Qué haremos pues entonces? Dice, no haremos. Un libro antiguo especifica y dice que un hombre sin rostro de mujer y de hombre apareció con la Torá y el aceite. Y cuando dio el aceite en las manos a estos Cohen, cuando miraron el aceite, tenía el sello del sumo sacerdote que mataron a espada. Se habían llevado todo, pero él había ocultado el aceite. ¿Por qué lo había ocultado? Porque sabía que lo necesitarían. Y este ser extraordinario sacó el aceite de donde estaba y le mostró, pero lo extraño era que el aceite se cambia día con día y solo alcanzó para un día el aceite. Cuando lo echaron en la menorá, alcanzaba solo para un día, y dice, ¿ahora qué haremos? Ya no hay más aceite santo. Si lo echamos en un día, duraremos muchos días y se apagará la menorá. ¿Y qué haremos pues? No será santificado el pueblo. Que Elohim tenga misericordia nuestra y mire con justicia lo que hemos hecho. Y le echaron el aceite para un día. Lo grande y poderoso es que el aceite se apaga. Una vez que está el aceite, se termina en un día. Y el milagro glorioso, que dicen que no fue un libro canónico porque no es inspirado por Dios, dura 8 días el menorá encendido. ¿Sí me doy a entender lo que le quiero decir? Mostrando así que fue el Eterno quien prolongó este aceite. Ese fue el tercer milagro. Primer milagro, vencer el ejército. Segundo milagro, trae el aceite, un ser sobrenatural. Y tercer milagro, que dura encendida con el aceite de un día, dura la menorá encendida 8 días. Y ahí dijeron, hagamos memoria del Eterno. Hanukkah, oh Hanukkah, Hanú, descansar. Y K25, descansaron el 25, o Hanukkah, que también quiere decir separar o purificar, y también quiere decir la fiesta de las luces. Por esta causa es que para ese tiempo en Hanukkah es el mes tercero del calendario hebraico de Tisbet. El mes de Tisbe es el tercer mes hebraico, que es entre noviembre y diciembre. Solo que los matemáticos judíos se han equivocado y muchas veces en el 2016 justamente Hanukkah quedó para el 25 de diciembre, donde tuvieron que regalarle regalitos el 25 de diciembre a los niños. ¿Pero por qué le dan regalo? Le dan regalo porque los niños, ustedes es entre ellos dos algo que está dando vuelta ahí.
Sí, ese juguete le llaman perinola en hebreo. Perinola, tenían la Torá por todos los lados y ellos la leían en fracciones pequeñas, la tenían anotada y se paraban todos los niños a leer la Torá, a estudiar la Torá con ese jueguito. Y cuando llegaban los funcionarios, ellos se ponían a darle vuelta como un trompo, le dicen en mi país, a darle vuelta, haciendo creer que estaban jugando, pero no era jugando, era que ellos estaban estudiando la Torá a través de un juego, haciéndole creer a ellos, pero no. Por eso es que en Hanukkah se prende la lámpara el último día y los niños se ponen a jugar la perinola, se ponen a jugar para recordarse, y por eso es que se le da regalo para hacer saber que niños en una época dura se mantuvieron firmes, fuertes a la lectura de la Torá por el celo que a ellos también les consumía. Por eso se le dan regalos en Hanukkah a los niños y se les da dinero por la compasión, para admirar la compasión y el amor. Y se hace comidas, se hace un pan que parecen donas deliciosas para, perdón que me ponga así, es que me apasiona una historia tan conmovedora como esa. Entonces prenden luces. El último día de Hanukkah se encienden las luces y salen hasta por la ciudad con las luces prendidas, y en sus casas ponen luces por todos lados para hacer decirle el primer día o el último diciendo: llegó Hanukkah, llegó Hanukkah. ¿Qué están diciendo? No es una celebración cultural, estamos celebrando, ¿qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando? El tiempo de los milagros, el tiempo de donde los ejércitos caen, el tiempo que cuando falta el aceite llega y lo trae alguien sobrenatural. Que estamos celebrando que cuando la lámpara esté no se apagará, sino que permanecerá encendida. Cuando un judío practica Hanukkah, está diciendo lo que pasó allá en Jerusalén con Macabeo y sus hermanos. Eso es lo mismo tiempo de aquí. En el 2019 no faltará mi aceite, y el enemigo que le haga frente caerá, será derrotado. Y cuando piensen que mi lámpara se le acabó el aceite, ella hará un milagro. Así que yo declaro esa palabra profética sobre tu vida, que tu matrimonio no caerá, se permanecerá firme en tiempo de milagro. Y ahí viene Hanukkah. Dice, son 9 brazos. No, son 8. Y usted dirá, pero está una, el del centro. Ella no tiene nada que ver con eso. No tiene. Son 8, porque representan los 8 días de milagro, que donde el aceite permaneció encendido. ¿Y por qué pusieron 9? Presentar el servicio. Diga conmigo chamach. Dígalo, chamach. Así se llama el brazo del centro. Chamach está más alto que los demás. Chamach es la definición del brazo del centro para decir que él no tiene nada que ver con esos días de milagro, porque él es un guardián. Chamach es el guardián al servicio. Chamach es la palabra guardián que está al servicio. Por eso se pone más alto, no haciendo más pequeño, sino es el mayor. Es el más alto. ¿Por qué? Porque él debe mirar desde su posición los 8 paneles encendidos. Debe mirar las 8 flamas encendidas.
Shamash está ahí para vigilar que ninguna flama se apague. Shamash está ahí para vigilar que esa zona de milagro esté encendido. Shamash es el servidor que está sirviendo en las otras 8. Shamash es el que está al cuido, es el protector, es el vigilante, es el vigila, es el guardaespaldas, si es que lo quiere entender de esa manera. Pero Shamash es el que sirve a los demás y lo ponen más alto, no para ponerlo menos, sino para decir: el trabajo que haces es grande, el trabajo que haces es glorioso, el trabajo que haces no es pequeño, eres un cuidador, eres un protector, que esto se mantenga en pie. Por eso su padre le dijo a sus hijos: ustedes son Shamash, ustedes van a vigilar que la lámpara en esta cultura, en esta estirpe, no se apague. Ustedes son protectores, ustedes son servidores y van a servir al Eterno incluso con sus vidas. Shamash es el nivel de servicio que se presta por pasión y no por grosura ni peculio. Shamash es aquel que sirve y sin temor a ser criticado y murmurado, incluso por los suyos, incluso perseguido. Por eso vemos a un David, Shamash, que lo ungieron como el primer escudero de Saúl y manteniéndose en pie. Saúl, su propio rey, queriéndolo matar, y David: mi Señor, ¿qué tienes contra mí, mi Señor? Te he amado. Cuando los enemigos vienen contra ti, voy contra ellos. ¿Por qué? Porque yo soy un Shamash. Yo estoy llamado a ser un vigilante, un protector. Por eso el profeta se levantaba en una torre, mientras que todos dormían. El profeta cuidaba, protegía los caminos y toda la atmósfera espiritual para que la lámpara de su pueblo no se apagara. Hemos perdido nuestro deber. Lo hemos perdido. En su efecto, muchas veces nos hemos descuidado, equivocando nuestro propósito. Y más que un propósito, nuestro deber. Sin entender, quizás, sino servir sin cuestionar. La falta de servicio y equivocadamente nos ha llevado a ser ineficaces. Macabeo termina con la tiranía por un servicio excelente, por un servicio apasionado. ¿En qué se parece a Pedro esto y a Juan? El maestro dijo algo, y aquí les termino, muy grande. Cuando el maestro dijo: cuando alguien os invite a alguna cena, no tomen los primeros lugares. No vaya a ser que viniendo el anfitrión os mueva de lugar y los envíe a lo más bajo de la mesa. Qué cosa bien extraña, que eso es lo que en parte la diferencia. Pedro venía presentando un cuadro equivocado de cómo se sirve, equivocando el camino de que él es un Shamash. Pedro no ha comprendido cuál es su llamado. Muchas veces vamos detrás de llamados ajenos. Muchas veces estamos pendientes de lo que otro hace, aludiendo de que puedo hacerlo mejor. Muchas veces estamos tras la posición ajena, queriendo aparentar de que yo puedo hacerlo mejor. En otras veces
Me veo peleando contra alguien, no entendiendo que quizás que mi llamado es superior a otros. Quiero presentarle el cuadro de Pedro. Pedro no sabía dónde iba. Pedro tenía un problema de personalidad en el servicio. Hay veces que tenemos grandemente un llamado, pero no lo ejercitamos porque estamos tan pendientes o más que todo por la falta de comprensión o de visión o de discernimiento, que es lo que Dios tiene conmigo. Eso nos lleva equivocadamente a no comprender quiénes somos. Pedro está presentando el cuadro problemático. Pedro está presentando una situación equivocada. Así debió haber sido lo que el maestro Yeshua tuvo que haberle mandado a hacer esa noche. Eso estaba en un segundo nivel de una casa. Y así preparaban la cena esa noche. Le llamaban la habitación con colchones porque en ese lugar se comía y se dormía. El asunto es que eso lo tenía una gente pudiente, no cualquiera tenía algo como eso. Y cuando un rabí tenía lo que tenía Yeshua, 12 discípulos, lo mandaba a preparar porque habían diferentes lugares. Pero esa persona de la casa de la mamá de Juan Marcos tenía justamente uno para 12 y el del centro, que era el anfitrión. El punto es que Pedro está manejando un problema. Cuando un rabino, un ribi, tenía diferentes discípulos, muchos, ponía uno como portavoz. Y uno siendo el portavoz de todos, nadie podía venir a hablar por hablar. Cuando se dirigiera al ribi, no, se dirigía al portavoz elegido y venía y le hablaban y él le preguntaba al ribi, al maestro, ¿qué dijiste? Pedro no cumplía con estos protocolos, no cumplía con niveles de jerarquía, sino que cada vez que el ribi decía algo, tenía que preguntarle a Juan, ¿por qué Yohanan es el amado? Porque Yohanan es el portavoz de todo. Yohanan lo eligen como el vocero de todos. Era el mano derecha de ellos, de Yeshua. Entonces cuando Yeshua dice algo, lo primero que debe hacer Yohanan o Juan, debe venir y preguntarle, maestro, ¿qué dijiste para explicarle a ellos? Porque tienen curiosidad. No, Juan de una vez, Pedro se levantaba contra Juan. ¿Por qué? Porque Pedro quería el lugar de Juan. Pedro quería el lugar de Juan. Es de ese tipo de personas que tiene un llamado ministerial enorme, pero no comprende su llamado y prefiere el llamado de otro. Un típico Jacob. Jacob venía para algo más grande, pero estaba detrás de la unción de su hermano, que el día que la obtuvo no pudo usarla por 20 años. No supo usar la unción porque la unción de Esaú, solo Esaú tenía el código genético para aportarla y hacer uso de ella. No entendiendo esto, no dándole uso a eso, tuvieron que hacerle su llamado propio para que usara su propio llamamiento y con ello el ungimiento. Ahora pasa Pedro, que Pedro quiere el lugar de Juan, yo quiero estar a la derecha. Y empezó este problema. Empezó como dos pugiles a ver quién es el que tira el knockout para ver quién se queda con el título. Pedro comienza a presentar esta dificultad. De hecho, en Cafarnaúm en Panía se levanta, y cuando Pedro profetiza y dice, eres el Mesías, el Hijo de Dios esperado, entonces no te lo revela carne ni sangre, sino el Abacados que está en los cielos. Y cuando él dice eso y te revela el en los cielos, Pedro pensó que era literal, que él iba a estar parado en la puerta y que iba a abrir la puerta del cielo a llevar el récord de quién entraba y quién salía. En este caso, ¿para dónde va Gabriel? No me han dicho nada. Anda a ver y dile que me manden una orden por decirle algo en una especulación. Él pensó que era literal y empezó a crear disputa al punto o al nivel
que los hijos de Zebedeo se van a quejar con su madre y le dice: madre, habla con el Ribi y pregúntale que si cuando esté en su reino nos podemos sentar yo y mi hermano y a la derecha, Jacobo y Juan, si nos podemos sentar a la derecha y otro a la izquierda. A este nivel llegó el problema. Llegó al nivel donde cada uno se pensaba cuál era el lugar que ocupaba. Es el típico problema que se presenta en las congregaciones de quién empiezan a perder el objetivo de quién sirve mejor, a quién ocupa mejor posición. El típico problema en el que se pasan años para ver quién es mejor y quién es menos, quién habla mejor, quién profetiza más, quién predica mejor, quién canta más, quién toca mejor, y en ese conflicto se pasan los años. El Ribi se da cuenta que hay un problema enorme y dice: tengo que darle una lección a Pedro, y los envía a los dos a preparar la cena, porque está buscando un legado, una ley para aplicar sobre Pedro. Recuerde bien que el Eterno nunca hace nada si tú primero no le das un derecho legal ahí. Él no es como nosotros, que somos injustos. Él es justo. Entonces está buscando el derecho legal para Pedro y los envía. ¿Por qué? Porque el único que tiene derecho a sembrar o a delegar el puesto a donde va cada uno es el anfitrión. Era el anfitrión de esa noche, como Ribi, el único que podía decir en dónde va cada quien era quién. ¿Quién puede decirlo? Es el único, es Yeshua esa noche. Pásame la otra, por favor, si es posible. Yo creo que ahí mismo están. Y si no puedes, pues entonces déjalo ahí. Y vamos a ver cómo resolvemos este dilema. Entonces, mire esto aquí. Estos primeros tres lugares que están aquí, le llaman el lugar más alto de la mesa. En ese lugar solamente va el mano derecha, el anfitrión en el centro y el invitado especial a la cena a la izquierda. Los otros lugares, que es después del tercero, la copa que va así hasta el final, allá, son lugares preferenciales. Y hasta este último punto aquí, que está este último plato, le llaman el lugar más bajo de la mesa. Y más bajo porque dice que es el lugar que a ninguno le gustaba estar ahí. El problema está que nosotros no comprendemos lo que es un ebed, un servidor, o un chamán como vigilante. No entendemos porque no comprendemos. Creemos que servir es más bajo que ministro. Es más bajo que un ministro. No, servidor no. Dime reverendo, que me escucho mejor. No me digas servidor, dígame profeta, que eso me hace sentir alegre. No me digas así, dime esto, porque ahí me siento yo más sobrenatural. Servidor como que me baja de nivel, como que no me gusta. No, este es el que sirve en la congregación el agua. No me gusta. Di que soy un líder mejor, porque así me siento como que más bendecida, porque así como que me baja de categoría. Y no entendiendo ese procedimiento, el Mesías va a darle una lección a Pedro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Mesías llegó allí donde estaba la cena, ¿quién cree usted que encontró mal sentado en la mesa? A Pedro. Era la legalidad que necesitaba. Y como anfitrión tiene el derecho, le dice: Pedro, ese lugar no es para ti. Ese lugar era para Johanán. Por eso lo envía a los dos, porque sabe que Pedro va a tomar el lugar de la derecha y le va a decir a Juan que te tenga en la izquierda, porque ese es el lugar tuyo. Entonces el Mesías le dice: no, es al contrario, él va a la derecha y tú vas ahora al lugar más bajo de la mesa, ahí abajo donde está el último plato, a ese lugar. Ahí te toca a ti, porque ni siquiera a la izquierda te puedes sentar, porque a la izquierda se va a sentar Judas.
¿Por qué se sienta Judas? Porque en la cultura hebraica, el primero que come de la cena en esa noche o participa de la cena, después que cumplen con la Torá y la ley, entonces es el que está sentado a la izquierda. Por eso le llaman el invitado especial a la fiesta, por eso a la cena. Por eso cuando Judas participó y cumplió según la Torá, porque él es Ribi, él es un rabino y él tiene que hacer cumplir la ley. Cuando Judas cumplió con la ley, le dijo: ahora puedes irte y hacer lo que tú quieres hacer, porque la participación de los demás de la cena solo se hace en familia. Qué duro. Pedro está enojado. ¿Sabe por qué? Porque usted ve esa vasija que está abajo. En el final, esa vasija dice que es el ritual del lavatorio de los pies y de las manos. Porque en esas casas ponían el hijo de una esclava a las puertas de donde se tenían ese tipo de sala que se iba a comer la cena. Tenían el hijo de una esclava. Pero según la Torá, que el día del Pesaj, cuando se va a comer el cordero de la Pascua, se va a comer, ¿qué es lo que hacen? Agarran al hijo de la esclava, porque la Torá dice que en ese día libres y esclavos comen en familia participando de la cena del Pesaj. Y entonces, ¿qué pasa? Que él tiene que ir a comer. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Quién va a ejercer el trabajo que él en ese momento está cumpliendo? Lo va a ejercer al último que caiga en ese lugar de la mesa. Porque él, antes de irse, en ese lugar más bajo, coloca los utensilios del ritual del lavatorio de los pies y de las manos. ¿Por qué? Porque antes de comer se lava los pies y las manos para que el que come allí duerma. Entonces, cuando Pedro lo tiraron ahí abajo, se enojó porque miró que eso estaba ahí y que a él le tocaba lavarle los pies y las manos a todos. Estaba enojado, estaba molesto. Por eso cuando el maestro dice: el que mete la mano en mi bolsa, el que mete la mano conmigo en la comida ahí, ese es el que me traiciona. Entonces Pedro no debió preguntarle. Pedro no debió preguntarle a Juan, porque se supone que aquí está Juan y aquí está Pedro. Ahí está Pedro y ahí está Juan. Entonces cuando el maestro dice, Pedro desde aquí le pregunta a Juan, ¿quién es? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces Pedro debió preguntarle al que tiene al lado, y así sucesivamente, hasta que llegan a donde está Juan y le preguntan qué dijo el maestro. Pero como Pedro ya rompió los protocolos, porque está enojado, porque no quiere lavarle los pies a nadie, él no quiere hacerlo. Y usted dice: ¿cómo sabe usted eso? Porque dice que el maestro agarra, se levanta del lugar de donde está y levanta todo el utensilio y viene y le lava los pies a Juan, y así va, y dice: y cuando llegó hasta Pedro, que quiere decir que no hay otro más, cuando llega hasta Pedro, que es el último, es la última responsabilidad. Pedro, que dijo: no, Rabí, no lo haga. Pero no era por humildad, era por vergüenza, que el trabajo que él renunció a hacer es el trabajo que el hombre más alto en esa noche se descendió, bajó, se quitó su nivel y fue y le lavó los pies. No, maestro, no lo haga. El maestro le dice: no has entendido que el lugar más grande en la mesa en esta noche no era el mío, era el tuyo. Porque en la mesa, en el lugar de los hombres, ese es el más alto, pero el lugar que yo te ofrecí en el reino de los cielos es el mayor, porque el que decide a su hermano en este plano, en el mundo, espíritu o en el reino del Padre, es el más grande.
¿Qué dijo el Ribi? ¿Qué dijo Jesús a Masías? No he venido a que me sirvan. He venido a servir. En este plano de los hombres me van a ver como inferiores a ustedes, pero en el mundo espíritu, el verdadero, me van a ver como el más grande. ¿No le parece extraño que dijo, vengo a servir hasta lo más último, que incluso serviré dando mi vida por ustedes? Qué cosa bien extraña que cuando leo el libro de las Revelaciones, me dice que cuando llega el tiempo de la nueva cena que él dijo que comería, resulta que vuelve y acontece lo extraordinario. Y dice, y él nos servirá a la mesa. Demostrando así que el servicio solo es de grande. Que el servicio, el chamás, solo lo ejerce el que quiere, no, el que tiene pasión, el que sabe que lo hace por un propósito, el que lo hace por revelación. Lo grande no es el llamado que puedan hacerme, lo grande no es que me puedan poner más alto en una menorá, lo más grande no es que puedan decirme apóstol, profeta, evangelista, lo grande no es que puedan decir maestro, es que yo entienda que soy un vigilante, es que yo entienda que estoy allí como atalaya para vigilar que los que están a mi alrededor no se me apague la lámpara, no se me apague, y que yo esté ahí para brindar todo lo que pueda, para que yo pueda dar la herramienta, para que yo pueda dar todo aquello que se necesita. Dijo David, palabra, tu palabra es como lámparas a mis pies y lumbrera a mi camino. Pero si vemos contextualmente, David dice anterior a esto que él tenía un llamado y era de proteger a Israel como la luz que era en el mundo. Nosotros tenemos responsabilidad, pero la escasez de nuestro servicio daña y perjudica al que está a nuestro alrededor. Mi falta de servicio tiene un daño tan colateral que llego al nivel de dañar al que está a mi alrededor. Ya no servimos por pasión, sino por un salario. Por eso el apasionado nos está desplazando. Esa noche cuando veía servir en la boda, porque llegué a verlo así, visualicé a mi hija de boda en su tiempo, aún no. Y dije, wow, ¿por qué me haces ver a mi hija como vestida de bodas? Y cuando fue a recibir la guitarra, Dios me dijo, porque ese día será glorioso. Y sentí un miedo y un temor en mi corazón, porque ella es mi pequeña carita de ángel. Y que ella en casa jamás será un estorbo, nunca lo ha sido. Ni tampoco será una carga, porque es un tesoro. Ella lo sabe. Ella alegra mi alma. Pero le dije, mi Señor, esto me ha cautivado tanto, que cada uno de los que veía servir, lo servía con tanta pasión, que el producto o el fin de este mensaje es que no pierdan esa pasión. No la pierdan. Esa pasión con la que usted nos sirve en su casa, sin quejas. Desde que me conoció, a mí siempre he visto su calidad de servicio,
a un extremo. Siempre he visto el suyo con respeto. Son cosas que no tienen precio. Ese servicio que vi en cada uno, y yo decía, pero este no es el que toca la batería, este no es el que canta, que inflado de orgullo debería de estar si no fuera espiritual. Y aquí está bajándose de su pedestal diciendo, también estoy dispuesto a servir a la mesa. También estoy dispuesto por esa causa. No hay algo que supere más a un don. No hay algo que supere más a un título. No hay algo que supere más a una capacidad de alguien con ínfola, creyéndose que es grande, que aquel que sabe servir, que aquel que tiene la destreza, la sabiduría. Yo sirvo porque sé que a Dios le es de grande. Yo sirvo ni siquiera para recibir recompensa. Yo lo hago porque es lo que me agrada. Cuando nos bajan a nosotros sabiendo que estaba en un nivel de conocimiento, me llevaron y me bajaron a una institución para que fuera un mes a recibir instrucción en un lugar. Mi esposa llegó y no entendía y decía, no comprendo. Ellos saben que tú eres un teólogo, ellos saben que tú sabes por qué no te aceptan. Y le dije, tranquila, yo oré al Eterno y me dijo, anda ve, porque allí tengo la llave para que suba a los niveles que me has pedido. Y le dije, voy a servir. Y en el día que nos quitaron a ella y a mí el deber de hacer trabajos allí, le dije yo a la persona, no, me lo pueden quitar, pero yo no dejaré de servir, porque el Eterno le dijo que en el servicio está la llave, está el misterio, está lo que necesito. Usted quiere ser grande. Mi esposa me dijo, pues entonces yo también voy a servir. Y le dije, vamos a lavar baños, que es lo que a la gente no le gusta. Y empecé a lavar baños, y los hermanos llorando cuando me metían en la cocina a lavar olla, los niñitos lloraban. Yo conozco a ese hombre que está ahí, yo conozco, yo sé quién es. Ese es Francisco Infante, ese es un maestro, ese es un hombre de Dios, ese hombre es tremendo. ¿Qué hace aquí? Lavando olla, sin mirar para atrás, sin mirar a la derecha ni a la izquierda, no, estaba firme. ¿Por qué? Porque allí estaba la llave de lo que necesitaba para subir. Póngase de pie. Consumado es. Fueron las palabras de Yeshua. La gente dice, ay, dijo, ¿por qué me has abandonado? Sin conocimiento de la cultura se dicen cosas que no tienen relevancia. Él no puede decir eso porque él es judío. Y como es judío y él conoce su propósito, un cordero se separaba un año antes para sacrificio. Cuando Mesías dijo, llegó mi hora, no al otro día lo sacrificaron, lo dijo un año antes. Cuando miró a los griegos que vinieron y preguntaron, ¿dónde está Yeshua? Hamasías. El que dice es el Mesías. ¿Dónde está? Venimos buscándolo. Y él en Galilea de los Gentiles dijo, llegó mi hora. Ese día él supo que lo habían separado. Y cuando él muere en la cruz no dijo, ¿por qué me has abandonado? Él dijo, para esto he sido separado. Para esto he sido guardado. Siempre supo que era el Cordero. Y basado en eso dijo, lo que me enviaste a hacer he hecho, consumado es. Encomiendo mi espíritu en tus manos. Porque lo que me enviaste a hacer he hecho. O sea, en otras palabras, como Shamash,
he culminado. Lo hice conforme me dijiste. En esta madrugada le dije al Señor, mi mayor temor es no servirte correctamente. Mi mayor temor que me abruma es no servirte correctamente y mis hijos y mi esposa no guiarlos al verdadero servicio. No permitas que deje de servirte como te agrada. Doctor Francisco Infante.